Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Quintana y esta es la presentación de la defensa del trabajo de grado para obtener la licenciatura en Psicología de la Escuela de Psicología de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Este trabajo de grado, como se puede ver en esta primera lámina, es acerca de los significados sobre los espacios sacralizados en los barrios urbanos, una aproximación psicoambiental a las procesiones católicas. Este trabajo de grado se basa en la comprensión que la construcción del lugar tiene tres elementos principales, que son el espacio urbano, las actividades y los significados que la gente construye socialmente sobre estos espacios. Este trabajo de grado de psicología se enfoca en este último elemento, enfocándose en la construcción de significados a través de las procesiones católicas en los espacios urbanos de los barrios de Caracas. Específicamente, tres de estos barrios, que son La Dolorita, Julián Blanco y El Nazareno, en Petare. Para continuar, voy a explicar cómo va a ser la estructura de esta presentación, de esta defensa de grado, así como el texto del trabajo de grado se elaboró con base en la narrativa. Esta presentación también va a ser una narrativa. Yo les voy a contar las historias de cómo se dio esta investigación, entendiendo por narrativa que es una estrategia analítica de información, no solamente una forma de presentación. Entonces, para comenzar, lo más importante que hay que comprender es el porqué de esta investigación, por qué este tema. Y para poder explicar eso, tengo que explicar un poco de mi historia personal. Como ustedes bien saben, psicología es mi segunda carrera, luego de haber estudiado arquitectura y luego de haber hecho varias materias en la maestría de diseño urbano de mismo de la Universidad Central. Y yo estudié psicología con el propósito de entender a las personas, porque como arquitecto y como diseñador urbana, yo no entendía muy bien por qué las personas no usaban como nosotros los diseñadores, no usaban los espacios como nosotros los diseñadores los diseñábamos. Y en ese proceso de entender a la gente, al final entendí que los arquitectos y los diseñadores éramos aquellos que había que entender, pero en ese proceso de entender a la gente, igualito el tema del espacio urbano siguió siendo parte de mis pasiones. Y esas pasiones nació cuando yo estaba estudiando arquitectura, y en ese proceso de estudios yo, mi pasión por los barrios nació. ¿Por qué? Porque viendo una materia yo me di cuenta que mi abuela vivía en un barrio, luego de la primera vez que yo, a través de la universidad, fui a un barrio. Yo tenía toda mi vida yendo a casa de mi abuela y para mí simplemente era ir a casa de mi abuela. Hasta que pues me di cuenta que esa área era un área de barrios. Y todo ese interés en estas áreas se fue afianzando a través de mi trabajo profesional. Y al mezclarlo con psicología es cuando yo realmente, y es la forma en que yo realmente integro esa visión transaccional que hay entre el espacio y las personas, entendiendo que esa relación es completamente indivisible. Y esto lo afianzo a través de trabajar con las comunidades en estos espacios urbanos. En ese sentido y a través de este trabajo comunitario surge esta investigación de psicología que está vinculado a mi tesis doctoral también. Yo comencé un doctorado en urbanismo y acerca de la construcción del lugar. El trabajo de grado de psicología es esa base fundamental que informa esa tesis doctoral acerca de la construcción de significados. Y este tema surgió en aquel momento. Yo practicaba yoga y yo quería entender por qué la gente
utilizaba diferentes espacios urbanos para acciones espirituales y para acciones religiosas. Y en ese sentido empecé a enfocar el tema en las procesiones católicas, que mi familia también es muy católica, mi abuela también es muy católica, en procesiones católicas en los barrios de Caracas. Y una de las razones por las que yo trabajé con todo el tema de religiosidad era porque no quería trabajar el tema de la violencia, que en aquel momento estaba pues muy en boga en los diferentes trabajos de psicología. Entonces yo quería trabajar los significados a través de algo positivo como lo son las procesiones católicas. Y bueno, en todo este proceso del desarrollo de mi tesis de psicología, en el año 2012 yo migro para Australia y en este proceso migratorio transfiero mi tesis doctoral y con mis nuevos supervisores aquí, mis nuevos tutores, toda esa explicación del contexto y toda la explicación de los diferentes procesos que ocurren en estos espacios urbanos eh, se tradujo en un cambio profundo en mí, y este proceso migratorio se tradujo en un cambio profundo en mí como persona y como investigadora. Como persona, definitivamente, y tuve una mucha mayor valoración por mi origen y por los barrios como espacios urbanos significativos, y como investigadora también me volví bastante más crítica de estos procesos que ocurren en estos barrios. Y a través de ese proceso crítico fue que surgieron los resultados de la investigación. Como primer resultado en este proceso crítico de toda la data que yo había recopilado fue que me di cuenta, y o sea, a través del análisis interpretativo, que la relación entre lo público y lo privado, entre el espacio público y el espacio privado, es muy flexible. En los barrios de Caracas hay, bueno, y en general en el espacio urbano, es bien fácil de identificar y es muy tangible qué es privado y qué es público. Y en los barrios de Caracas esto se va desdibujando. Y yo me di cuenta de esto antes, durante y después de las procesiones católicas a las que yo fui, a través de la observación participante. La observación participante fue llevada a cabo de forma sistematizada. Yo ya tenía planificado que yo iba a observar en estas tres etapas, el antes, durante y después de la procesión, y que iba a observar el espacio urbano y la conformación del espacio urbano, y sobre todo que iba a observar cuál era la interacción entre los participantes y la interacción entre el participante y el espacio. Y en esta observación yo vi cómo la gente interactuaba. La gente abre las puertas de sus casas, habla con el vecino a través de la ventana. Esa línea tan rígida que es la pared externa de la calle y la casa, entre la calle y la casa, se flexibiliza y la gente de afuera entra, intangiblemente entra dentro de la casa, así como la gente que está en la casa sale a través de la ventana y forma parte de ese espacio público. También otras actividades como las reuniones comunitarias que se hacían dentro de las casas. Las personas abrían sus hogares y ese espacio en ese momento que la comunidad entraba dentro de su hogar se convertía en un espacio público. Había otras actividades como niños jugando en la calle. En este caso, la calle se privatiza, es un espacio semiprivado donde los niños están como el patio trasero de la casa, donde los chamos están jugando de forma segura, como se puede ver en este video. Todo este proceso
fue como ir a casa de mi abuela, donde también los chicos jugaban en las calles, donde también se cierran las calles para hacer fiestas, se privatiza la calle y es una calle solamente de los vecinos, o sea, conforma un espacio semi-privado. Este, todas estas, todas estas actividades que se dan en el espacio modifican cómo la gente interactúa con el espacio y entre ellos. Entonces, haciendo estos límites bastante flexibles. Y esta concepción tradicional del espacio público que se desdibuja y que cambia, que yo observé, también fue afianzado a través de las diferentes entrevistas que yo hice. Yo, durante el proceso de recolección de información, yo hice 31 entrevistas a profundidad, en las cuales fueron conversaciones acerca de los temas relevantes de la investigación con los diferentes líderes comunitarios, como las señoras que vemos aquí presentes, con jóvenes, con adolescentes, con curas, con hombres, con mujeres. Y a través de las conversaciones con estas personas y igualmente a través de las conversaciones cortas que tuve en la procesión con los diferentes participantes de la procesión, eh, otro tema que yo no tenía planificado emergió. A través de esas explicaciones surgió el tema del uso del espacio urbano por las bandas delictivas, que como les mencioné anteriormente, era el tema que yo no quería estudiar, pero emergió. Y como emergió de los participantes, pues simplemente se convirtió en un tema fundamental de este trabajo de grado. ¿Por qué? Porque las actividades de las bandas delictivas o el uso de los espacios por parte de las bandas delictivas, bien sea con actividades delictivas o no, pueden estar simplemente ahí jugando básquetbol, redefinen otra vez más el concepto de lo público y de lo privado. Redefine qué es lo que la gente siente hacia un lugar. Y el caso más emblemático es que yo encontré en esta investigación dentro de estos tres barrios, que son el Julián Blanco, La Dolorita y el Nazareno. En La Dolorita el caso más emblemático es el Parquecito. El Parquecito es esta cancha que se ve con el círculo rojo. Esta cancha que está aquí está usada o es usada por las bandas criminales 364 días al año. Solamente hay un día al año donde la comunidad lo puede usar. Todo el resto del año las bandas tienen tomado este espacio. De hecho, si vemos esta fotografía con el aro de básquetbol, podemos ver que en la casa, detrás del aro de básquetbol, están muchos agujeros y esos agujeros son de balas. Este espacio es temporalmente, 364 días al año, privatizado porque las personas tienen miedo de este espacio. Si una persona vive donde te deja la camionetica y tienes que pasar al frente del parquecito para llegar a tu casa y ese es el camino más corto, las personas que viven las personas que viven en este espacio prefieren dar toda la vuelta y caminar más antes que pasar por este espacio, porque les da miedo. Y lo que les da miedo es la banda que se la pasa en el espacio. Y eso me dio, a través de entender este proceso, a través de estas entrevistas, a través de las conversaciones con las personas, fue que pude llegar al concepto del proceso de transferencia territorial, que al principio es algo que parecía absolutamente obvio. Y yo me di cuenta en este proceso de reflexión y de conversarlo con gente que no conoce del contexto, fue que me di cuenta de que no es un proceso tan obvio, porque es el proceso de transferir emociones que se les tienen hacia una persona, transferirlos
al espacio urbano. La geografía emocional se enfoca en cuáles son las emociones que las personas le otorgan al espacio directamente. En este momento, la interacción entre personas hace que la interacción con el espacio se modifique y que se empiezan a modificar los significados y la apropiación que las personas sienten con respecto a los espacios. Este proceso de transferencia territorial tiene dos elementos que la conforman. Una es la transferencia emocional, que es cómo las personas, por lo menos en este caso de esta investigación, le tienen miedo a la banda criminal y por ende le tienen miedo al espacio donde la banda criminal se la pasa. Ese es el proceso de transferencia emocional. Y el segundo elemento es la transferencia de los límites. Cuando hablamos de la transferencia de los límites, tenemos que entender que las bandas criminales tienen límites territoriales bien definidos, que si ellas pasan, transgreden estos límites, pasan de un barrio al barrio vecino, pueden tener consecuencias fatales, porque generalmente en este barrio vecino hay bandas enemigas. Generalmente este movimiento entre barrios no afecta al resto de la comunidad. Cabe destacar que cuando yo hablo de el resto de la comunidad, se entiende que los miembros de las bandas delictivas forman parte de la comunidad, pero por un tema discursivo, de presentación, voy a hablar de las bandas criminales como un elemento y la comunidad como otro elemento, a pesar de que sí se entiende que una es parte de la otra. Entonces, cuando las personas, los miembros de la comunidad, a pesar de que ellos sí pueden caminar libremente entre los diferentes barrios, por miedo de ser asociados con la banda criminal de su barrio, adopta estos límites territoriales y simplemente no pasan de un barrio al otro o lo evitan mientras lo pueden evitar. Entonces, todos estos procesos privatizan el espacio público. Entonces, lo que sería un espacio público como una cancha, como una calle donde la gente puede caminar, se privatiza por ese miedo que las personas tienen a ese espacio. Entonces, en ese momento, eso público deja de ser público y pasa a ser privatizado. En ese sentido, este proceso también es bastante flexible porque cambia con las procesiones católicas. Esta imagen que vemos aquí es en el parquecito. Si ven hacia la esquina superior derecha donde está el aro de básquetbol y la casa que está atrás, es esa casa que les mostré anteriormente con las balas. Pero ese día la gente va a esta cancha de básquetbol. Este día es el Viernes Santo, donde se celebra el Vía Crucis. En este momento, ese espacio que ha sido privatizado por las bandas criminales vuelve a convertirse público y cambia lo que la gente piensa, lo que este espacio significa para ellos. Primero fue un espacio de miedo y en este momento es un espacio sacralizado. Con las procesiones religiosas, las personas caminan libremente de un barrio al otro. La gente usa libremente las canchas. Y eso no sucede únicamente en este barrio en Julián Blanco, por lo menos en el Nazareno. También en ese estigma hay una calle que se llama la Calle del Mal. Y esta Calle del Mal, a pesar de que hace ya bastantes años las bandas criminales no están en ese espacio, las personas le tienen miedo a la calle, porque ese miedo se originó por esa banda criminal original. Y cuando se da la procesión pasa por ahí y simplemente ese estigma y ese miedo se elimina. Y en este caso particular del parquecito, volviendo a la imagen que tenemos al frente, la gente va ahí porque es decisión de la comunidad, porque ese es el espacio de la procesión, porque ese es el espacio
de ellos. Y en este barrio, en Julián Blanco, la congregación que lideriza toda la parte religiosa católica del barrio son los claretianos. Y ellos tienen un centro de evangelización ahí, en el cual cambian bastante frecuentemente los curas que están en este espacio. Por ende, en este caso, la comunidad toma las riendas de su procesión, toma las riendas de esa interacción con ese espacio urbano. De hecho, en esta procesión del Viernes Santo, había un camino corto donde se llegaba al parquecito y había un camino más largo que pasaba por varios barrios, donde habían otros barrios vecinos que traían sus procesiones que se iban a unir a esta procesión para llegar a este espacio final. Los curas se iban a meter por el camino corto y la señora Ñaña, que es una líder comunitaria, una mujer respetada por toda la comunidad, paró la procesión y dijo, bueno, nos podemos ir por ahí, pero por ahí no es por donde es la procesión. Las procesiones generalmente no se cambian. Y con este reaccionar de la señora Ñaña, que tenían que pasar por las otras calles respetando esa interacción con las otras comunidades, ella afianzó su tradición, su sentir católico. Y cómo ese sentir católico se hacía en el espacio urbano, cuál era la acción en este espacio urbano específico. Ahí se ve claramente cuál es el rol de la mujer en estas procesiones. Más también hay hombres que son bien activos, pero en este caso la señora Ñaña demuestra el rol de la mujer en los barrios venezolanos, que sería bien interesante en una futura investigación profundizar. No la profundicé en esta investigación, pues no tenía suficiente información al respecto y además no era el centro de la investigación. El centro de la investigación es en general acerca de la construcción de los significados. Pero bueno, volviendo entonces a las procesiones y a esta que termina en el parquecito, una cosa que hay que entender es que cada procesión, cada comunidad es diferente. En Julián Blanco, como les estaba mencionando, la comunidad se toma a cargo de su propia procesión y los curas son un acompañamiento. En casos como el Nazareno que estábamos hablando acerca de la calle del Mal, la comunidad no tiene mucha participación en la toma de decisiones. Quien toma las decisiones es la congregación, que es el Lumen Dei. Ellos son bien directivos y llevan a la comunidad y tratan de evangelizar todos los diferentes lugares que se puede hacer. Y en la Dolorita, en ese momento que hice la procesión, estaba el padre Salini, que él es de la congregación de los salesianos, que son una congregación un poco más mixta, porque son bien directivos, pero también toman en consideración qué es lo que las personas y qué es lo que los diferentes participantes y líderes comunitarios quieren para su procesión. Es un poco más colaborativo. Las procesiones que se llevan a cabo en estas comunidades son las del Domingo de Ramos, que la procesión del Domingo de Ramos es una celebración. Se da la procesión del Nazareno, que es una procesión bastante más penitente, que de hecho en una de esas procesiones yo interactué con un miembro de una banda criminal. Fue el único que pude entrevistar, aunque no quedó grabado. Cuando yo le pregunté que por qué iba a la procesión, me dijo, bueno, a pagar penitencia. Y ahí se ve un poco ese carácter transaccional de la procesión, que también existe en estos casos. Fue a pagar penitencia y cuando le pregunté si me quería contar un poco más, me dijo, ¿tú no quieres saber? Entonces, pues en ese momento, pues lo dejé ahí. Pero bueno, el miércoles santo, que es la procesión del Nazareno, es una procesión más penitente. Y el viernes santo se da el Vía Crucis, que es una procesión para vivir con Cristo lo que Cristo vivió en las últimas horas de su muerte. Y
esa finaliza después con la procesión del Santo Sepulcro, que es una procesión sumamente íntima, sumamente meditativa, de interiorización, que es bien interesante como ese espacio por donde pasa la procesión, que es un espacio público, eh, se convierte a nivel personal en un espacio privado, es un espacio completamente íntimo, donde no hay interacción, donde solamente hay reflexión. Y bueno, indistintamente de la procesión a lo largo, quitándola del Santo Sepulcro, en la procesión de Ramos, en la procesión del Vía Crucis y en la del Nazareno, durante estas procesiones se fortalecen las diferentes relaciones comunitarias y en algunos casos se aceptan las relaciones comunitarias. Como le mencioné en una de las procesiones, yo hablé con uno de los miembros de las bandas directivas, lo cual evidencia y que después fue enfatizado en las entrevistas, que hay una inclusión de estos miembros en las procesiones. Ya no hay una separación que no solamente es discursiva mía, sino también de los participantes que entrevisté. Deja de haber esa separación entre los delincuentes y nosotros. Todos son una sola comunidad que viven su religiosidad a través de la procesión y al mismo tiempo se fortalecen relaciones comunitarias con barrios vecinos. Entonces, en este sentido, se da el segundo resultado, que es que los espacios urbanos de los barrios son espacios relacionales. El barrio se construye a través de relaciones. Como varias participantes una participante me dijo que ella vivía en un barrio un poco más abajo, su hermana y su mamá vivían ahí y ella se mudó y construyó su casa en esa zona porque estaba su familia. Otro participante se mudó a La Dolorita porque a su papá le dijeron que ahí estaban dando, un amigo le dijo que ahí estaban dando terrenos. Entonces, el barrio se construye a través de relaciones. El uso de los espacios urbanos se da a través de las relaciones. Ese sentido de comunidad es sumamente importante. Esas relaciones son sumamente importantes. El proceso de transferencia territorial se da a través de relaciones. No son relaciones amistosas, son relaciones de miedo, pero es otro tipo de relación a través de las actividades. Y estas relaciones a través de las actividades construyen significados. Construyen el significado de comunidad, significados de religiosidad, donde los significados se entienden como esas construcciones sociales de esos vínculos entre comunidad, en este caso religiosidad, y el espacio urbano. El significado de la comunidad que se construye a través de todas estas relaciones que se generan a través de la construcción del espacio, que se modifican, se van modificando a través de las actividades, ellas se terminan profundizando a través de la religiosidad. Para las participantes de esta investigación, la religiosidad en algunos casos es el centro de su vida, en otros, o sea, es un significado sumamente profundo, es un sentir sumamente profundo de unirse a Cristo, eh, de compartir esa experiencia de Jesús con el resto de los miembros de la comunidad, es parte de lo que guía la vida de ellas. Para otras participantes es simplemente algo transaccional de, bueno, yo prometí que iba a hacer esto porque tú me diste un favor, pero igualito estoy acá. Y generalmente parte de esos penitentes que tienen esa visión transaccional también tienen un significado profundo de la religiosidad como algo importante, como un elemento cultural de sus vidas y de su día a día también. Y bueno, nos falta averiguar un poco más acerca de cuáles son los significados de la religiosidad para los miembros de las bandas criminales, que lamentándolo mucho son una de las limitaciones de este trabajo de grado. Pero en definitiva, esas relaciones comunitarias y ese sentido de comunidad, ese apego, esa
sentido de seguridad dentro del grupo, sentido de apoyo, ese significado de la religiosidad, de la importancia que tiene la religiosidad para los seres que la viven, de día a día, pero especialmente en las procesiones, durante las procesiones católicas, que es un significado socialmente construido porque entre todo el grupo eh, es que viven esta experiencia de la procesión y entre todos dicen que esta procesión va por este camino específico, entre todos van no solamente tomando esas decisiones, sino también ese elemento cultural que va de generación en generación. Estos dos significados de comunidad y religiosidad al final terminan impactando y terminan influenciando lo que es el significado del lugar. Y eso lo podemos ver claramente con esta cita de la señora Ñaña que ya mencioné anteriormente, que ella dice, pero sí, es diferente, es mi calle, pues, o sea, es mi vida. Sí, esa calle, la principal sobre todo, ahí crecieron mis hijas, ahí se reventaron las rodillas, todas esas cosas. Bueno, yo siento que esa calle siempre es igual, pero ese día más. Ese día es más mía, más de nuestro pueblo. O sea, no mía porque eso sería como exclusivismo, sino más de todos, más de todos. En esa cita se ven todos estos elementos que construyen significado. Se ve el arraigo, se ve la apropiación, se ve el apego, se ve la historia y se siente la emoción de de la señora Ñaña con respecto a su espacio y cómo eso, como ese sentimiento con respecto a ese espacio se profundiza con la procesión, cuando ella dice que ese día es más mía. O sea, ese sentido de apropiación a través de la procesión crece. Y eso nos demuestra, y todo lo que hablamos anteriormente, sobre todo de cómo cambia el proceso de transferencia territorial, nos indica que los significados de los espacios urbanos también son flexibles. No solamente es el límite de lo público y lo privado, sino los significados en sí son flexibles también. Eh, Ahí podemos ver que hay espacios que son categorizados como espacios negativos, espacios de miedo, espacios de balacera, espacios donde yo no puedo pasar, que tienen un significado negativo para estas personas, para los participantes, para residentes de estos espacios, pero cambian un día a ser espacios positivos, que es el día de la procesión católica. Todo esto yo pude llegar a comprenderlo a través de la metodología que apliqué. Esto fue una investigación con una metodología cualitativa. La fundación paradigmática de esta investigación fue el socioconstruccionismo, entendiendo que las realidades se construyen socialmente. En la epistemología fue el interpretivismo, la ontología y repetitivismo, donde yo también soy parte de esta investigación y donde entendemos que hay estas múltiples realidades, y la metodología fue hermenéutica dialéctica. Y todo esto, esta aproximación metodológica y esta fundación paradigmática eh, se escogió entendiendo que el estudio se enfocaba en la comprensión de estas realidades, de estos significados socialmente construidos, y que para poder llegar a eso había que hacer una interpretación de los datos, interpretar cuáles eran las interpretaciones de las personas sobre sus mismos significados. Y todos estos datos que yo interpreté fueron recopilados, como ya dije anteriormente, a través de entrevistas, a través de la observación participante, a través de levantamiento audiovisual. Y todo esto fue analizado a través de un proceso iterativo. Iba recopilando información, se iba analizando
ese mismo análisis iba influenciando cómo seguía recopilando información, eso lo analizaba y seguía influenciando y así sucesivamente. Y todo este proceso y todos los datos que se terminan recopilando al final fueron codificados y categorizados basados en los temas que, eh, a los cuales los participantes les daban importancia, como por ejemplo el tema, no solamente el tema del espacio, el tema del significado, de los significados y el tema de las procesiones en sí, sino temas como por ejemplo el de la violencia, que fue un tema emergente. El fin de toda esta aproximación metodológica, de aplicar todos estos métodos de recolección de datos y de análisis de datos, fue para poder responder las diferentes, para llegar a los diferentes objetivos de la investigación, siendo el objetivo general la interpretación de los significados construidos por habitantes del arciprestazgo de Petare, especialmente de estos tres barrios de Julián Blanco, el Nazareno y la Dolorita, respecto al espacio urbano de sus barrios mediado por las procesiones católicas de Semana Santa. Y los tres objetivos específicos que están ahí presentados que sumaban hacia ese objetivo general. Y estos objetivos eran con el fin de responder la pregunta de investigación, que era cuáles son los significados construidos por los habitantes del arciprestazgo de Petare, específicamente de tres de sus barrios, Julián Blanco, La Dolorita y el Nazareno, respecto a su espacio urbano mediados por las procesiones católicas. Ya luego de esta investigación que ya les acabo de presentar, queda como pasos siguientes a esta investigación primero ir de nuevo a estos tres lugares y volver a hablar con los participantes y volver a hacer esta observación participante y con eso construir un estudio longitudinal de este trabajo de grado para comprender cómo todos los cambios políticos, económicos y sociales que ha habido en esta última década, que han sido cambios bastante fuertes, cómo estos cambios han influido en estos significados sobre estos espacios y estos significados que fueron construidos a través de estas procesiones católicas. Otra investigación que es bien pertinente realizar es entender cuáles son los significados que los miembros de las bandas criminales construyen sobre sus espacios y a través también de su religiosidad. Igualmente, ver cuáles son las perspectivas de una perspectiva de género, cómo construyen los hombres estos significados, cómo construyen las mujeres estos significados, cómo construyen otros géneros estos significados. Igualmente las edades, a pesar de que esta investigación tomaba en consideración y tuvo participantes de diferentes edades, desde 15 años hasta más de 65 años, podríamos hacer estudios focalizados en cada una de las edades para ver cómo se da este proceso de generación de significados. Igualmente podríamos trabajar en otros lugares. ¿Qué sucede con otras religiones y con otras culturas? ¿Cómo se da esta construcción de significados tomando en consideración elementos culturales? Y bueno, esto es todo por este momento. Muchísimas gracias por toda su atención.